Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva emisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy nos acompaña Keila. Bienvenida, Keila, ¿cómo estás? Buenas, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, Keila es argentina, pero está ahora en España, así que estamos conversando este, con una coterránea, digamos, pero que está en Europa en este momento. Así Y es. con Keila vamos a hablar sobre mediunidad, y vamos a conocerla, vamos a ver un poquito cuáles son las técnicas que utiliza, qué es lo que realiza, cómo lo realiza y un poco su historia, que es con lo que vamos a empezar un poquito para ver cómo empezó todo esto. Entonces, la primera pregunta, Keila, que quería hacerte es, bueno, ¿cómo comenzó todo esto en tu vida? ¿Desde cuándo? ¿Cómo te fuiste dando cuenta? Bueno, comenzó desde muy chiquita. Empecé a ver, empecé a hablar con amigos que no estaban en este mundo, personas vivas en otro mundo, sin el cuerpo físico en este. Me daban mensajes, me adelantaban cosas, me contaban lo que iba a pasar y lo que había pasado, cómo se sentían. Y cuando empecé a explicárselo a mi familia, me empezaron a decir que nada, que era una cosa de niños, que no dijera esto, que no hablara, porque podía confundir a todos. Después empecé a ver personas que se iban a morir y le decía a mi mamá, che, ma, esa señora se va a morir, está re mal. Y pasaba que al otro día se moría, entonces me retaban. Más de una vez me pegaron un cachetazo. Ujú. eh, Nada, muy feo y empezaron a frustrarme, a tal punto que me callé la boca. Me callé y no quise hablar más, pero fue terrible para mí. Ok, bueno, vamos a empezar a desmenuzar esta primera parte. Y básicamente yo quería preguntarte, ¿qué te pasaba a vos, que eras una niña, cuando empezabas a percibir estos seres, estas entidades? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentías vos? No sentía nada especial porque eran amigos. Para mí era como hablar con un niño que estuviera en ese momento conmigo. No, nunca me dieron miedo, nunca me dijeron nada que me haga sentir mal, pero hablaba, simplemente hablaba y, y escuchaba lo que me decían. Hablaba sola, de hecho en mi casa me escuchaban hablar sola en mi habitación, pero Okay. Bueno, yo después de haber hecho tantas entrevistas a Medium, voy sacando y dándome cuenta de algunos patrones comunes que le van pasando a todos. Y en este caso, me parece que, como en muchos, vos, tenías naturalizado y por ahí creías que a todo el mundo le pasaba eso de ver esos seres, como que no era una cosa que te llamaba la atención de sobremanera. En general lo tienen naturalizado, creen que, bueno, como yo veo esto, es como camino, veo esto, y lo debe ver cualquiera, y sin embargo no es así, ¿no? sí, Bien, es así, tal cual. ¿y qué te empezó a producir esta negativa de parte de los otros, esta crítica? ¿Qué sentías vos que te producía, digamos? En realidad me empezó a arruinar mi vida, porque al no dejarme expresar, todo lo que veía era como un globo que se iba inflando. No podía hablar, no podía expresarme, no podía jugar con otros compañeros porque lamentablemente no veían lo mismo que yo. Entonces, ¿qué podés hacer? Ujú. Tener que callarte la boca. Y de alguna manera uno se va aislando de la sociedad. Y te metes en tu mundo y te enfrascas en lo que vos haces y tratás de manejarte de una manera robótica. O sea, yo de muy chica iba a danza, entonces sabía que salía de mi casa, iba a danza en mi casa. Por ahí me permitían ir a jugar a la casa de otros niños, pero un ratito y me volvía. Eh, no, no, no fui de lo más sociable con mis pares. ¿Hasta qué tiempo te jugó una mala pasada estos problemas que te ocasionaban el discurso de los demás? Hasta los 39 años. Ujú. Hasta los 35 años seguro, pero me empecé a alargar a los 38 años a decir, bueno, ya está, que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. Y,
Bien. no mucho más. Ahora vamos a explorar un poquito ese momento, pero vamos primero en lo anterior, ¿no? Y cuando estos seres o entidades se manifestaban, digamos, ¿cuáles eran las razones de los contactos predominantes? ¿Para qué se manifestaban? ¿Vos les General, preguntabas qué pasaba? generalmente eran para darle un mensaje a alguien, Ujú. siempre eran para darle un mensaje a alguien. Ajá. Para decirles el abuelo que le quería decir al nieto que lo quería, recordarle cómo jugaban, o también fueron muchas veces de advertencia, no permitas que hagan con vos tal y tal cosa, o estoy enojado con tal persona, Ujú. eh, o, a ver, en mi caso una vez llegó mi abuelo y yo le pedía perdón a mi abuelo porque era más compinche de mi abuela que de mi abuelo. Y un día mi abuelo me dijo, en sueño, porque en realidad se presenta él, eh, y la idea era decirle, abuelo, perdoname porque, no sé, yo creo que no supe actuar con vos como con mi abuela, pero mi abuelo era muy chapado a la antigua, ¿no? Y mi abuelo me miró y me dijo, a vos te perdono, con quien estoy muy enojado es con tu abuela. Obviamente que sí, y fui a mi abuela y le dije, ¿qué pasó con mi abuelo? Porque él está enojado con vos. Y mi abuela lo tomó, hasta ese momento lo tomaba como que no le daba importancia a lo que yo le decía. Pero la mayoría de las veces era para sanar, yo digo sanar el alma, ¿no? Porque cuando te dan un mensaje de tranquilidad o de paz, hay ciertas cosas que se nos alivian. Claro, Yo me claro. sentía preocupada que debía pedirle perdón a mi abuelo, y mi abuelo me dice que no está enojado conmigo. Y eso para mí fue respirar paz. Claro. Ahora, seguramente habría un montón de presencias que vos no tenías forma de encontrar el destinatario de ese mensaje, ¿no? O sea, no sabías quién Muchos era. no, Ajá. muchos no, porque hay nombres que me daban nombres y me he puesto a pensar quiénes son, pero muchos sí, porque por ahí estoy al lado de una persona y se presenta una entidad para decirme, decile tal cosa. Ajá. Pero yo Y me es justo a refiero, mi amigo, mi compañero, un vecino. claro, eso por ahí de adulta, pero yo me refiero en aquel momento, ¿no? Cuando No, eras no, de chica. niña, Ah, de de niña niña. también. Ah, Sí, de ah, niña, por ok. ejemplo, yo iba a la zapatería y estaba la madre del vendedor de zapatos. Ajá, ok, Y ok. yo, ¿cómo le decía al vendedor de zapatos? Señor, su mamá dice, Claro, ¿me claro, entendés? Y era, ni más vale que ni abriera la boca porque claro. penitencia forever. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es tu formato de percepción de ellos? Porque yo sé que hay distintas formas de percibirlo. Algunos solo lo escuchan, otros lo ven y lo escuchan, otros los incorporan. ¿Cómo es tu No, yo lo veo y lo formato? escucho. Ajá, No, lo veo y lo escucho. Lo bien, veo y lo escucho. bien. Y lo Nunca me ves ha y, pasado de incorporarlos. ok, lo ves y lo escuchas como me estás viendo a mí, así, ¿o no? Veo la imagen, veo la imagen. Muy Ajá, raras veces puedo ver eh, el color de ojos o si tenía alguna mancha. Generalmente son imágenes y sí puedo ver si tiene anteojo o no, porque en algún momento puedo pedirles que me dejen ver la figura, pero si no es una imagen. ajá. Corpórea, Sí, digamos. Ajá, sí. bien, bien. Y una pregunta que veo muy frecuente, en algún momento, porque un patrón que yo también obtuve a través de las entrevistas es que hay muchas ocasiones en que el medium no soporta más porque no quiere esto que le pasa, ya por razones personales. Entonces, por ejemplo, me ha pasado de medium contarme que no podían ir no sé, a un cine porque lo volvían loco, ¿no? La cantidad de entidades que se le... Porque claro, hay que entender, como digo siempre yo, que uno es como que tiene pulida la antena la tiene abierta y ellos ven y vienen, ¿no? Entonces, muchas veces que se sienten agobiados, digamos, por tanto, entonces niegan, o basta, o no quiero saber más nada, o lo que sea, ¿no? ¿Te ha pasado esto alguna vez o no? Me ha pasado de escucharlo a todos juntos, y es como que lo que yo siento en ese momento es como que, ¿viste la previa del cine cuando estamos todos sentados y todavía no pusieron la pantalla? ¿Viste que se escucha? Blu, 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 blu? Sí. Así los escucho. Ajá.
No me ha pasado nunca de decir basta, Ujú. porque no me ha pasado, pero sí me he sentido la necesidad de salir a alargar lo que tengo que decirle a la gente, porque parece que me asfixio yo, si no. Ajá. Bueno, ese es otro Eso patrón sí, común. Ese es otro patrón eso sí. común que cuando es como que son, como que hay, como que se genera una cierta presión en el medium cuando hay un mensaje para dar y yo no lo doy. Algunos lo sienten con alguna incomodidad corporal, otros es algo emocional, como que hasta que no lo dicen se sienten mal, ¿no? Es Esto es así, muy, muy común, ¿no? También de escucharlo, ¿no? sí. ¿Y qué te ha pasado con el tema porque sé que aparecen entidades oscuras o entidades no humanas? ¿Has tenido contacto? ¿Cómo es el tema con eso? Mira, la única vez que tuve un contacto, yo digo que es una entidad oscura, estaba durmiendo y me arrastró de los pies hasta, me corrió de la cama, me Ah, arrastró media cama. Me levanté, me prendí la luz, nada. ujú. Yo digo que Asusta, 2 veces no vino, 2 veces cuando me vio enojada no iba a venir. claro. Pero te pegaste Me, flor de susto, digamos, ¿no? Primero, ¿o Sí, no? sí, me asusté porque no sabía qué es lo que estaba pasando, porque si vos estás despierto y ves que alguien te va a correr de los pies, estés tranquilo, pero si estás recontra dormida y ves que terminás en la mitad de la cama, obviamente que me asusté. Pero me asusté y me dio tanta bronca, que si hubiera estado ahí, mirá, eh, lo O sea, hubiera matado. y No, se 2 veces fue, no se iba a presentar de la bronca que me dio. claro, y se fue, no Sí, es sí, que sí. mantuvo ahí No, un no, no. diálogo. No, 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 no. Fue una sola vez y no sé, a ver, yo me enojé muchísimo en ese momento, pero tampoco le pregunté por qué estaba, por qué no estaba, qué hacía o qué necesitaba. Claro, claro, claro. Debe Y haber en, sido porque me despertó. y en otras ocasiones, cuando esto que es tan habitual, que muchas veces yo nombro en las charlas hablando de terapia de regresiones, que es el tema de entidades adheridas al campo energético de personas vivas, que muchas veces son oscuros y muchas veces son, en terapia regresiva se los clasifica como esclavos de la oscuridad, porque hay alguien oscuro de mayor jerarquía que los envía a hacer determinado trabajo, a cambio Eso de yo lo prometerle veo. algo, ¿sí? Que muchas veces ni recuerdan ya lo que le prometieron, ya no saben ni por qué están haciendo lo que están haciendo. Bueno, algunos están desde, por ejemplo, me pasó el otro día de encontrarme uno que había entrado en la consultante cuando ella era bebé y un día se le cayó a la mamá de las manos bañándola. Cuando se golpeó, entró la entidad. Estaba desde bebé y me ha pasado de encontrarme con entidades que están de por vidas. Los acompañan en el espacio entre vida y vuelven a una vida en la actualidad donde la entidad está de vida. Por algo de distintos órdenes, ¿no? A veces es no solamente oscuro, a veces son cuestiones del orden de lo karmático, bueno, esto lo que muestra es también el tema del libre albedrío en el más allá, ¿no? Porque cualquiera podría entender, che, pero podrían haberlo ayudado a sacarle eso. No, no, no. Eso si es así es por algo que pasa así, ¿no? Sí, Entonces, ¿te ha sucedido esto de tener que sí, contactar con una entidad sí. oscura? Ajá. Sí, me he contactado con una entidad que obligaba a la sobrina a ser masajista. Y Ajá. a la masajista, la chica, a la persona que me consultó, no le gustaba hacer masajes. Odiaba hacer masajes. Y era como que todos los días, durante no sé cuántos años, iba a hacer masajes. Qué bárbaro. Y yo sabía que tenía una entidad pegada, no sabía qué era, pero era su tía que no sé hace cuánto tiempo había sido masajista y ella también lo era. Cuando logramos hacer ese despegue, esa liberación, obviamente que mi consultante jamás volvió a hacer masajes. Claro, claro, obviamente, obviamente, bien. Y para mí eso es normal verlo. Yo los puedo ver en aeropuertos, en terminales, donde hay mucha gente, los veo. Ajá. Las entidades pegadas, yo las veo. O sea, podés verlas adheridas a la persona. Sí, Ajá. ¿Y esto es más común de lo que uno cree? totalmente, Ujú. totalmente. Es increíble, O sea, increíble cómo se si ve. hay 100 personas juntas,
¿Qué me podría Capaz decir? que, ¿Qué y, porcentaje hay con entidad? y capaz que el 80% tenemos algo pegado. Ujú. Esto no significa que todos vayan a hacer mal, que No, no, lo tienen no, no, pegado, no, ¿sí? no. Cada uno actúa diferente. A lo mejor es mamá que te ama y se quedó porque partió joven y te vio chiquito y se quedó. No, no necesariamente es negativo y oscuro. No, no, no. Lo que pasa que no es neutro para el que está vivo. Produce cosas. Eso. Exactamente, Aunque sea por amor o aunque sea por odio. Produce cosas, ¿no? Pero bueno, exactamente. es importante poder liberarse de esas cuestiones, ¿no? ¿Y por qué crees vos que existen las cualidades de medium en algunas personas? ¿Para qué? Es una cosa que es un pacto del alma. ¿Por qué uno tiene esta cualidad? Yo siempre creí que es porque uno es un alma más vivida, un alma más vieja, que en este mundo podemos ver más cosas que otros. Eso es lo que a mí me parece. Ya hay cosas que antes de vivirlas te las puedo decir. Hay lugares que he pasado que ya lo he vivido antes, pero para mí, o situaciones, o palabras, pero para mí es porque he tenido otra vida. He tenido otra vida y es como que fui guardando todo en un frasco las experiencias que hoy me permiten ver mucho más allá. A ver, personalmente vengo de familia con videncias, Claro, independientemente si uno las puede usar para bien o para mal, pero ya esto lo mío es ancestral. claro, claro. Sí, generalmente ese patrón también existe, ¿no? De tener algún antepasado en el clan que haya tenido esa cualidad. Sí, mi abuela Uno, dicen que era una persona claro, con claro. mucho poder de Uno, visión. uno o varios, ¿no? Sí. Sí, 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 es bastante, bastante común esto. Y vos lo llamaste un poco sanidad del alma, ¿no? ¿Y qué te lleva a llamarlo así? O sea, ¿por qué? ¿Qué le pasa a los consultantes cuando se logra el contacto? ¿Qué ves que le pasa a la Mira, cuando uno ha perdido por algún motivo un familiar o un amigo o un ser querido, y a veces pensás que te faltó algo, te faltó hablarle, te faltó decir, o pensás que no estuviste en el velorio o en el hospital, muchas veces te cargas de culpa. gente? Y esa culpa con el tiempo se va haciendo pesada. Y siempre es un tema recurrente. Ya sea que haya sido tu papá o tu esposo. Y a veces cuando las personas que yo he tratado y me han consultado, contactarse con esa persona que no está en este plano les da sanidad. Pero les da sanidad en el alma, ¿por qué? Porque el hecho de saber que esa persona del otro lado de la vida está bien, sin dolor, sin problemas, sin angustias, no padecen nada de lo que nosotros padecemos. Ujú, claro. Eso les trae paz, les trae sanidad. Muchas mamás piensan que porque perdieron un hijo enfermos de cáncer o un accidente, piensan que su hijo del otro lado tiene que estar con dolor o tiene que estar llorando como nosotros que quedamos en esta vida lloramos por ellos. Ujú, La paz que ellos tienen arriba es deseable, porque claro. es única la paz que hay del otro lado, única. Bien. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado como bonus track, diríamos, que las entidades te hayan contado cosas sobre el más allá, las características, cómo es, o has podido vislumbrar algo vos en el contacto de cómo es, qué se hace, qué pasa? Mirá, a ver, yo viví en el más allá. Ajá, Estuve, aunque hayan sido décimas de segundos. a ver, contanos cómo fue eso. Tuve una cirugía y no respondí en la recirugía. Ajá, Eh, Algo no salió bien y estuve del otro lado. ajá, Y nada, los médicos pudieron decir que avisaran a un familiar que clínicamente ya no había nada que hacer. Y te puedo asegurar que la paz que hay en el más allá, no sé si quieres volver.
Es una paz total, total y absoluta, inexplicable, inexplicable la paz que hay. Y en cuanto a lo que se hace y lo que no se hace, a ver, mi hija me cuenta de lo que ella recuerda, que antes de venir al mundo, este es un cuento que ella siempre me hizo de chiquita, con su medio hablar, que estuvo con otros niños que venían a este mundo. Ella dice que María era la que les daba de comer y les hacía de comer, que habían unos mellizos, que había un bebé que lloraba mucho y que había uno que no quería venir. Ella me cuenta eso y te puedo asegurar que le creo. Claro, claro, Le creo porque no es de inventar, no es de divagar, y le voy a dar una cuota de creer que arriba había otro mundo preparado para que vengan. Pero de parte de los que se manifiestan, digamos, que alguna vez te han dejado ver, aparte de tu experiencia, te han dejado ver algo más, te han relatado algo, la gente, el consultante pregunta y dice, bueno, ¿y qué hace todo el día? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace? ¿No? Eso no. Sabes que nunca me preguntaron y la verdad que nunca pregunté tampoco. Generalmente la pregunta es algo, en mí por lo menos me ha tocado casos de que era preguntarle si estaba bien, si le dolía, si me quiere, y más que nada es ese intercambio de preguntas y respuestas entre ellos, a ver cómo está uno, cómo está el otro, qué hay esto, qué lo otro. Mamá, cuida tal hermano. De hecho, algunos le han dicho anda al médico, o decirle al médico, a papá que vaya al médico, pero nunca se le preguntó qué está haciendo del otro lado. No, la verdad que a mí no me ha pasado. Bien. Vos podés dar testimonio si del otro lado a nosotros nos ven totalmente todo el tiempo, se les permite toda la visión, no se les permite vernos, ¿no? El familiar. ¿Todo el tiempo nos puede ver o no todo el tiempo? Mira, las veces que me han podido preguntar una mamá, una o dos mamás que me han preguntado eso, los hijos siempre contestaron que estaban todo el día con ellas. Y se ve, por lo que yo pude ver en ese momento, el hijo me dijo, decile a mi mamá que deje de mirar la foto, como que todo el día mira mi foto. Claro. Y cuando se lo digo a la mamá me dice, es verdad, la miro 200 veces al día. Claro. Bien, ¿qué experiencia tenés con respecto al tema de cuando la culpa, entre comillas, o la problemática, o lo pendiente está en el desencarnado, no en el de acá? ¿Qué pasa con eso? Porque muchas veces eso es una condición que hace que ese desencarnado quede ahí anclado en el proceso de tránsito, quede ahí en ese tema. ¿Qué has experimentado? Mira, lo que he experimentado que muchas veces no están donde tienen que estar, no llegan a la luz, hasta que desde acá abajo no sé, ahora se pide que vaya a la luz y haya un arrepentimiento total. Esto lo he vivido con una sola persona que consultó. Su esposo no se había comportado muy bien con ella específicamente, hubieron golpes y demás, y él estaba arrepentido, y sabés que en el paso previo a morirse, él pide perdón. Él empezó a pedirle perdón, porque su espíritu es como que el espíritu sabe cuándo se va a morir. Sabemos cuándo nos vamos a morir, y creo que hay un tema de pedir perdón, de agradecer. Es como que el que no es muy duro pide perdón, siendo consciente de que nos vamos, ¿no? Sí, sí. Pero había una persona que no, había que hacer una cadena de oración y pedirle que se arrepienta, y de perdonarlo desde acá abajo. La señora le decía que lo perdonaba, que se vaya tranquilo. Esa fue la experiencia que yo viví con el que no había hecho bien las cosas. Claro, recordemos que post-mortem, digamos, estas experiencias que hemos relatado tantas veces con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y relatan ver su vida como en un minuto y sentir, digamos, lo que le hizo sentir al otro tanto bueno como malo y percibirlo,
es cuando la conciencia plenamente puede mirar su vida sin las distorsiones que provoca el cerebro justificando las acciones, ¿no? Por ejemplo, mi mente dice, no, se lo merecía ella que hiciera eso. Pero como yo estoy desencarnado, es mi conciencia pura viendo la situación, entonces es dolorosísimo, ¿sí? Sí. Para el que está fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces eso es un motivo de quedarse, un motivo de estar anclado, ¿no? Que necesitan Sí, ese perdón lo sí, necesitan, ¿no? O exactamente. cosas Después van a la pendientes. luz, ¿eh? Sí, sí, Después después pueden van a llegar a ver, la luz tranquilamente. claro. Son cosas Sí, pendientes que ellos sí. sienten que les quedan, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que normalmente hago a cualquiera de los medios que entrevisto, que es si les ha pasado alguna vez de tener una situación complicada en la mediunidad, porque en esa situación, en ese contacto, se develaba algo que era complicado, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue el que me quitó la vida? ¿No? Que hay gente que puede llegar a preguntarlo. ¿Te ha pasado Sí, de sí. De tener que me esas? pregunten sí y de saber por violaciones también, por Ajá, abusos. bien, Sí. bien. ¿Es cierto que a veces no dejan al desencarnado decir lo que tienen que decir por lo que va a afectar en el aquí y ahora? Que, Sabés que a mí no me ha pasado que no lo dejen decir, lo dicen. El tema es que la que no lo digo soy yo. bueno, ahí entramos en el tema que yo quería tratar y que siempre lo hablo con todos los mediums, es que, porque yo sé que hay mediums, sobre todo, bueno, en España conozco algunos que trabajan para la justicia, en develar casos, en develar cuestiones, ¿no? No es muy común, pero hay. Y entonces algunos terminan no gustándole esto, ¿no? Porque se encuentran en el medio de una situación que no quieren estar. Y entonces yo siempre les digo, entonces es como que, claro, uno no puede, en principio por una cuestión ética, falsear lo que le dicen, no lo va a hacer, pero ¿cómo lo digo? Si me están preguntando quién fue y me lo están diciendo, entonces yo siempre digo, bueno, entonces hay que como que desarrollar una especie de código de ética, ¿no? Porque ¿cómo se hace para decir eso que es tan doloroso para el que está consultando? Mira, creo que si se lo tuviera que decir a la justicia, se lo diría, ¿sí? Porque sé que va a quedar de alguna manera protegido. Pero sí no le diría al consultante directamente. Por ahí sí es alguien que sé que, no sé, un abuelo abusó a un nieto y el que me consulta es el papá del niño. No le voy a decir, mira, pide perdón el abuelo por haber abusado de tu hijo. Uh -huh, No se lo podría decir nunca. uh -huh. Le diría, mira, hay que ver si la criatura ha sido abusada o no, a ver, hay que ver cómo fueron los ancestros. Trato. O sea, se lo decís, pero un poco atenuado, digamos, no Sí, directo. sí, jamás le diría, y me ha pasado casos que el abusador sigue vivo y sigue en la familia, como por ejemplo un abuelo me decía que el padrastro de su nieto lo abusa. ¿Cómo le explico a esa mamá que el Claro, que ejerce de marido está abusando a su hijo? Porque imagínate, sale enojadísimo de la consulta, va y lo mata. claro, No lo puedo decir. claro. Pero sí le diría, sí, una de las cosas que le digo es, bueno, hay que ver si esa criatura que vos está con vos o tu hijo no ha sido abusado, y a veces les digo, ojo, los abusos no siempre son violaciones. Claro, claro. ¿Sí? Hay muchos abusos. A ver, que yo te esté gritando o te pegue una cachetada es un abuso. Sí, sí, claro. Entonces, por ahí habría que ver, habría que preguntarle a él, tratar de hablar, buscar la manera en que pueda despertarse, pero lleguen ellos a la conclusión o al hablarlo. Claro, claro. Y cuando yo no lo digo así tal cual como me lo transmite el desencarnado, ¿cuál es la reacción del desencarnado? Cuando te ve que No, vos estás diciendo algo que no es exactamente igual a lo que él dice, que lo decís, pero decorado para que no haga mal, digamos, entre comillas. sí, Lo estás no, diciendo. la verdad nunca tuve problemas, y como puedo hablar con el desencarnado sin que me escuche la otra persona, también le Ujú, explico cuál es la situación. claro, También claro, le pido perdón por no poder hablar como él quiere. claro, perfecto. Bien, ¿qué casos nos podrías comentar que han sido muy llamativos para vos?
que te han flasheado, digamos, ¿no? Así que sí, wow, esto que me pasó, ¿tenés alguno? Algún caso que me haya flasheado. Una persona que tuvo una enfermedad y su vecino me explicaba cuál era la enfermedad que tenía ese muchacho. Es un muchacho empresario, es un muchacho que le habían diagnosticado una enfermedad de grande, siempre había sido un genio. Su comunicación no es muy buena con la gente, pero muchas veces pensás que bueno, que lo criaron así, que no habla, no todos tenemos por qué charlar mucho. Claro, claro. Y la persona con la que me estaba comunicando fue clarito, que la criatura esta, el muchacho que era grande ya, había sido abusado desde niño por un amigo de la familia, me lo describió, me dio el nombre, era una persona que estaba habilitada a entrar a la casa tranquilamente. Y yo dije, a mí me choqueó porque ese muchacho hoy en día no confía en nadie, ni en sus empleados, no quiere que lo abraces porque ahora le detectaron una enfermedad que no le gusta que lo abracen, que lo toquen mucho. Y vos decías, pero ¿cómo? Ahora con 30 años te pasa esto, pero si esto fue de chiquitito, ¿por qué ahora? Bueno, eso fue algo que me llamó mucho la atención porque él fue diagnosticado con una enfermedad, pero para mí tiene una raíz esa enfermedad. Claro, claro, sí, seguramente que sí. ¿Y algún otro caso así que quieras comentar? ¿O eso es lo más llamativo? No, básicamente no he tenido algo muy grande para comentar. Generalmente los espíritus vienen bien, te cuentan las cosas, te mandan a dar mensajes tranquilizadores y sanadores. Me han dicho de personas que están enfermas, como te dije hace un rato, personas que han tenido problemas de corazón y que la persona con la que nos pudimos contactar con el espíritu sabía que iba a estar enferma y decía, anda, fíjate tal y tal cosa, como que ellos pueden ver mucho más que nosotros. Claro, 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 tal cual, tal cual. Bien, ¿y cómo es el proceso de contacto que realizás vos? O sea, viene a un consultante y ¿qué le pedís vos? Porque hay algunos medios que no, en general no quieren saber nada, decime nada más que el nombre, otros piden una foto. ¿Cómo No, es tu método? no, no, yo generalmente hablo con la persona. Cuando empiezo a hablar, empiezan a presentarse algún alma a darle algún mensaje. Ah, Pueden bien, haber 20 y de los 20 van a hablar 2. Y habla el que tiene que hablar. ajá, A veces me dicen, yo quiero contactarme con mi esposo. Y hay veces que no se ha podido contactar con ese esposo. ajá, bien. O no estaba preparado el alma del esposo para dar un mensaje, o no era el momento. Ujú. O sea, a veces no se puede lograr el contacto. No, a veces no se puede lograr. Ujú. A veces Y no a, se y puede a lograr. veces pasa que yo pido por mi esposo y aparece mi papá. Eso también pasa. Exacto, exacto. Muchas veces suele pasar así. Eh, el tema es quién necesita darte el mensaje y no lo que vos querés. Claro, como Capaz que vos que, venís decidido, no, yo quiero que me lo dé mi esposo, que yo quiero que me lo dé mi esposo. Y lo que vos estás precisando por ahí es el contacto con tu papá o con tu abuelo, claro, y es el que se manifiesta. claro, claro, claro. Bien, contanos un poquito dónde las personas pueden ponerse en contacto con vos. Yo sé que tenés una página de Facebook. Contanos un poco eso. Tengo una página, un Facebook y una página. La página es SOS Keila Ujú, y el Facebook es SOS Keila también. Me pueden contactar por ahí tienen el número de teléfono, hay otros medios de contacto, pueden buscar, pueden leer. ujú. Recordá cómo se escribe Keila para que las personas se ubiquen. Keyla. Es medio raro, es medio complicado. Ok, ok. SOS Keila. Bien, perfecto. Y ahí directamente en esa página o por ese medio se pueden contactar directamente Sí, con yo vos. tengo teléfono de España, así Ok, que
De España me pueden llamar al 604 27 11 80, que es de acá de España. Pero si no, se pueden contactar por cualquiera de las dos, por Facebook o por la página. Con un mensaje. Sí, con un mensaje tratamos de contactarnos enseguida, nos pueden dejar su número de WhatsApp y en cuanto podemos lo contactamos. Bien. Bueno, perfecto. ¿Querés contar algo más que no te he preguntado? ¿Te gustaría contar algo más que no he hecho yo referencia? No, yo lo que me gustaría agregar es que el sufrimiento en esta vida lo determinamos cada uno. El tiempo de lo que nosotros queremos padecer y sufrir, lo determinamos nosotros. Si queremos dejar de sufrir por alguna cuestión que hemos padecido, por alguna experiencia que hemos pasado, por algún dolor, tomamos la determinación de buscar ayuda, y la ayuda no es instantánea, es un proceso que tenemos que todos llevar a cabo, no es que es de un día para otro, pero de casi todas siempre se puede salir. Bien, bien. Y bueno, para finalizar, ¿qué palabras tenés que seguramente se le dirás a tus consultantes para las personas que están transitando un duelo ahora, que han perdido a un familiar con la pandemia o a un hijo? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Que nosotros hemos llegado a esta vida con una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento. Que nosotros mismos decidimos cómo vamos a dejar este mundo y que hemos elegido a nuestros padres, a nuestras parejas antes de venir a este mundo. Que nos quedemos con el mejor de los recuerdos de lo vivido y que tenemos que entender que más allá nos están esperando. Cuando llegue nuestro momento de ir, seguramente nos van a estar esperando todos los que partieron antes que nosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, como siempre invito a los que escuchan este video a dejar en los comentarios preguntas o, bueno, lo que quieran, ya tienen las posibilidades de contactar, así que, bueno, seguramente tendremos otra vez en la que podamos volver a conversar, otra ocasión, y bueno, te lo agradezco, te agradezco mucho por haber estado en esta nueva emisión del canal, y bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos también por haberme invitado. Un Bueno, gusto. muy bien, seguimos por privado. Gracias, gracias, Jorge. Gracias a vos.